Mientras algunos buscan al Cristo en el mañana, hay quienes ya lo recuerdan desde el principio. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Yo soy Silvia Martínez y he creado este espacio donde el conocimiento ancestral cobra vida a través de la palabra. Aquí exploramos los misterios del universo, la sabiduría oculta y las enseñanzas que han guiado a la humanidad a través de los siglos. Acompáñanos en este viaje de luz y descubrimiento. Suscríbete, activa la campanita y si es de tu interés, te puedes unir como miembro de este canal, en donde encontrarás material exclusivo para acompañarte en este viaje de reencuentro contigo mismo. Y si no, basta con que nos des un me gusta, que esto por sí solo nos ayuda ya bastante para continuar con este esfuerzo. Comenzamos. En el santuario del Monte Tabor. Por esas combinaciones especiales que tiene a veces la ley divina para con los seres que se ponen a tono con ella, en el santuario del Monte Tabor se encontraban muchos papiros cuyo origen se remontaba a los antiguos Cobdas del Nilo, que fueron los precursores del hombre luz en su personalidad de Abel. Como en el Monte Carmelo, Yahshua se había encontrado con Antulio, el gran filósofo, en el Tabor debía encontrarse con Abel, el apóstol del amor entre los hombres. Y por tal motivo, los ancianos habían querido que permaneciera allí 3 meses, para que paso a paso se fuera encontrando a sí mismo. Más adelante, en el gran santuario de los montes de Moab, se encontraría con Moisés, el gran legislador, que marcó rutas inmutables a la humanidad con los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra. ¿Cómo?, se preguntará el lector, habían venido a Monte Tabor, arrinconado entre la umbrosa y escarpada Galilea, los papiros de los archivos Cobdas del Nilo. Pues de la misma manera que desde Atlántida, más lejos aún, habían llegado en legajos de telas enceradas las enseñanzas de Antulio. La prehistoria, o sea, el periodo neolítico, guarda secretos que las generaciones modernas empiezan recién ahora a sospechar que existieron. Y así como las diversas inundaciones de Atlántida llevaron poblaciones enteras hacia las costas más vecinas, de igual manera, la invasión de razas conquistadoras a las praderas del Éufrates y los valles del Nilo obligaron a expatriarse a los últimos Cobdas de los santuarios de Negadá y La Paz. Esos 2 grandes focos de sabiduría antigua en los comienzos de la civilización adámica. A poco de la muerte de Antulio, algunos de sus discípulos íntimos y hasta su misma madre huyeron hacia las costas del Nuevo Mar, que se había formado por la abertura de la gran cordillera que unía a Mauritania, África del Norte, con el país de los Pinares, Europa del Sur. Este nuevo mar era el actual mar Mediterráneo. Ese hermosísimo y hondo valle, atravesado de oeste a este por un río nacido de las cimas de la gran cordillera y que atravesando el valle iba a unirse como un gran afluente al Éufrates para desembocar en el mar de la India o Golfo Pérsico. Estos emigrantes que habían llegado a las costas del Ática
el país más civilizado de la prehistoria y cuya gran capital, Izarlik, atraía con su hospitalidad y su gran comercio a todos los extranjeros. Tal es la trayectoria de algunos de los discípulos de Antulio, entre ellos el príncipe atlante Ílcar II de Tapalquén, cimiento y origen de los dáctilos del Ática, que pasaron luego a Cretacia y Chipre. Llegó uno de ellos como un pájaro perdido en un velero náufrago al Monte Carmelo, en la costa de la Palestina, y ese fue Elías, el gran profeta, que la sencilla tradición decía que no era nacido de madre, porque nadie le conoció familia ni parentela, sino que de la noche a la mañana se le vio ambular como un fantasma por las faldas del Carmelo. A la pregunta, ¿cómo llegaron los papiros cobdas a las grutas del Monte Tabor?, vamos a contestar ahora. Del antiquísimo y milenario santuario de Negadá sobre el Nilo, se había formado el de La Paz sobre el gran río Éufrates, que era el fácil camino que ponía en comunicación el Asia del Oriente Lejano con el África, el Asia Central y los países del Ponto Euxino o Mar Negro. La dispersión de los antiguos cobdas por la invasión de razas conquistadoras y sanguinarias llevó a muchos de ellos a refugiarse en las ciudades de la costa del Gran Río, entre ellas la primera Babilonia, la antigua Nínive, ambas destruidas varias veces, lo cual provocó la huida de aquellos últimos discípulos de los cobdas hacia Fenicia, el gran pueblo de navegantes de la más remota antigüedad. En este país estaba Tiro, la rival de Cartago, y ya como marineros de los barcos mercantes fenicios o como simples viajantes llegaron fugitivos a Tiro, y desde allí, en busca de lugares fértiles y a la vez seguros contra las persecuciones, encontraron las grutas del Monte Hermón. Y de allí pasaron al Tabor, a medida que fueron reconociendo el nuevo país que les abría sus puertas, y las distintas cautividades que sufrió el antiguo pueblo hebreo facilitaron a los discípulos de los cobdas del Éufrates y del Nilo para trasladar desde Babilonia los ocultos tesoros de sabiduría cobda que allí existían, procedentes de los archivos del Santuario de la Paz. Mas, ¿cuántos siglos habían sido necesarios para que las grutas del Monte Hermón y del Tabor completasen la gran colección de viejos papiros, placas de cortezas, legajos de telas enceradas y planchas de arcilla, donde podía reconstruirse la verdadera historia de la civilización llamada adámica? Y si muchos fueron los siglos necesarios, fueron mucho más los cobdas mártires, hasta que encontrándose con los seguidores de Sem en el monte Moab, se refundieron en ellos y fueron todos los esenios, precursores y maestros del Mesías Salvador en su personalidad de Yahshua de Nazaret. Eran 37 ancianos los que vivían permanentemente en las grutas del Monte Tabor, sin contar los terapeutas o médicos que iban y venían recorriendo el país para velar asiduamente sobre todas las familias esenias que eran el hilo conductor de las noticias de un santuario a otro. El servidor, cuyo nombre era Ageo, estaba considerado como un clarividente, poeta y músico de lo más eminente y destacado que hubiera tenido la orden en los 3 últimos siglos. De tal manera se había conquistado el amor reverente de cuantos le conocían, que llegó a ejercer gran influencia dentro y fuera de la congregación. Y en casos difíciles en que fue necesaria su presencia, más de una vez vistió la obscura túnica de los terapeutas y fue allá
a donde creía que le llamaba el deber de evitar el mal, en los que se veían amenazados de una forma o de otra. Desde Antioquía, Tiro y Damasco, hasta las arenas resecas del Mar Muerto en el sur de la Judea, se había hecho sentir la discreta y sabia influencia de Ageo, el bueno, como llegaron a llamarle. Y como nadie conocía su origen, la sencilla credulidad de ciertas gentes empezó a crear alrededor de él una especie de mitología llena de dulce y poético misterio. Tan solo los ancianos de todos los santuarios sabían que en la vida de Ageo no existía misterio alguno, sino una avanzada evolución espiritual que le daba la magnífica lucidez a que habían llegado sus facultades superiores. Había nacido en la costa norte del Ponto Euxino o Mar Negro, entre las primeras colinas derivadas de la gran cordillera del Cáucaso. Hijo de un príncipe asesinado en un motín popular, una hermana suya salvó la vida del heredero pequeñito de solo 3 años de edad, entregándole al capitán de un barco mercante que hacía viajes periódicos desde el Mar Negro a Antioquía, la antigua Dapes de la prehistoria en la costa noreste del Mediterráneo. El marino, fiel servidor de su señor asesinado, buscó el modo de asegurar la vida del pequeño heredero y compró una parcela de tierra en las afueras de Antioquía, en las orillas del río Orontes, hermoso paraje sombreado de plátanos y provisto de exuberante vegetación. En la parcela de tierra adquirida se veía cubierta de trepadoras y arbustos una informe ruina de grandes bloques de piedra negruzca y enormes vigas de encino que el tiempo había cubierto de musgos y alimañas, pero que no había podido reducir a cenizas. El capitán circasiano, nacido y criado entre las duras rocas vivas cubiertas de nieve, encontró en aquellas ruinas una cierta semejanza con las habitaciones de su país natal, y así, en vez de construirse una morada, tomó una docena de jornaleros y reconstruyó en el ruinoso edificio la parte que ofrecía más facilidades para ello. El niño, con su nodriza circasiana, fue instalado en el pequeño pabellón reconstruido, donde el solícito capitán almacenó provisiones en forma que aquella mujer pudiera desenvolver la vida en sus ausencias frecuentes. Un viejo marinero, inútil ya para los viajes y bravo como un oso de las montañas nevadas, era el guardián que dejó para la defensa y custodia del pequeño hijo de su señor. Su madre, que murió poco tiempo después de nacer el niño, había hecho el voto de consagrarlo al Altísimo, a fin de conseguir que naciera vivo, pues los médicos anunciaban que nacería muerto a causa de los grandes terrores sufridos por la madre en esa época de tumultos, incendios y devastaciones que soportara el país. A decir verdad, nadie pensó en tal voto, y cuando el niño quedó vivo y murió la madre, pero ella lo había dejado escrito en un menudito papiro, dentro de un cofrecillo de plata, no más grande que la palma de una mano, y cuya pequeña cerradura, un dije de oro, que era una estrellita, la colgó al cuello del niño, con este nombre: Iván. Era el nombre de su padre, pero el capitán protector temió que tal nombre delatara su origen, y ya en Antioquía comenzaron a llamarlo Ageo, nombre bastante común ahí. Un día el capitán no regresó de uno de sus viajes. El anciano guardián murió y el niño, ya de 14 años, se encontró solo con su nodriza. Siendo tan grande el aprovisionamiento de su bodega y teniendo frutas y hortalizas, los comienzos fueron fáciles, pero al cabo de poco tiempo notaron la falta de muchas cosas que no podían sacar de la tierra.
La nodriza entregó al adolescente el cofre que ella guardara celosamente, y Ageo se vio en grandes dificultades para encontrar el modo de abrirlo. Por fin supo, al abrirlo, que su madre lo había ofrecido al Altísimo a cambio de que le concediera la vida. La nodriza le refirió su origen y que era heredero de un rico dominio entre el Mar Negro y la cordillera del Cáucaso. Y como en el pequeño cofrecillo había una veintena de enormes diamantes, aconsejaba a su hijo de crianza que emprendieran viaje a su país natal para tratar de conquistar lo que le pertenecía. En estas cavilaciones estaban cuando la nodriza cayó enferma. Ageo llamó a los médicos del pueblo, que eran los terapeutas esenios, y uno de ellos acudió al lecho de la enferma. Cuando ésta estuvo convencida que su mal era grave, confió al médico su cuita y le rogó protegieran al pobre huérfano, que no quiso saber nada de regresar a su país, donde su padre había sido asesinado y donde también el capitán, su protector, debió perder la vida, puesto que no regresó ni nada supieron de él. Encariñado después con los terapeutas y teniendo en cuenta el voto de su madre, quiso retirarse a la vida solitaria que ellos hacían, y fue conducido al santuario del Monte Tabor, de donde nunca más quiso salir. Vivió su larga vida entregado a la tarea de coordinar y poner en limpio los viejos papiros que habían pertenecido a los antiguos cobdas de los valles del Nilo y de las praderas del Éufrates. La personalidad radiante de Abel se presentaba a su vista con tan vivos fulgores que absorbía por completo su espíritu. Aquella sabiduría de los cobdas le sugestionaba de tal manera que su ardor para el trabajo era ya excesivo, por lo cual los ancianos debieron preocuparse de frenar un tanto su afán en atención a su salud. Desde su entrada a los 16 años hasta cumplidos los 40, reconstruyó paso a paso toda la civilización cobda, cuyo sol central, Abel, le producía un verdadero delirio de amoroso entusiasmo. Y cuando había terminado su gran obra, se manifestó espontánea en Ageo la clarividencia, en tal forma que pudo ver su pasado en la época en que Abel estuvo en la tierra. Y Ageo, asombrado, se vio en la personalidad de una mujer que había vivido más o menos en el mismo país que había nacido entonces, que en aquella época descubrió en Abel al hombre luz, al Cristo hombre, y se consagró a su amor y a su obra durante toda aquella vida. Supo todas las vicisitudes de la valiente mujer, que fue una personalidad de su vida eterna, y estando un día Ageo percibiendo estas visiones de su lejano pasado, uno de los ancianos, maestro suyo, vio al mismo tiempo un hermoso paisaje de montañas nevadas y por un mar de azuladas aguas bogar como un pájaro blanco con alas abiertas un gallardo velero, en cuyo puente de mando iba de pie una hermosa mujer rubia vestida de flotantes velos rojos. El anciano clarividente vio más. En una cumbre nevada estaba escrito con letras de oro este nombre: Valquiria de Kifauser. Tuvo la idea de que tal nombre pertenecía a su discípulo Ageo y esperó que volviera en sí del estado semiestático en que comprendió que estaba. Observó su despertar y oyó sus primeras palabras entre emocionados sollozos que las hacían casi ininteligibles. Gracias, Dios misericordioso, que en esta obscura y doliente vida mía
me darás de nuevo a Abel, en recompensa a mi amor de tantos siglos. Hemos querido hacer a la ligera esta reseña histórica de Ageo, para que el lector conozca a fondo al anciano servidor del santuario del Monte Tabor, que cuando Yahshua, entrando a los 11 años, se hospedaba en dicho santuario, Ageo entraba a los 70 años de edad. Una alianza milenaria de aquellas que el tiempo no destruye y que son invulnerables a todas las hecatombes humanas. Había unido a Abel y a Valquiria. En las escondidas grutas del Monte Tabor se encontraban nuevamente con otra indumentaria física y con otros nombres, Yahshua y Ageo. El lector bien puede adivinar el éxtasis de estas dos almas en aquellos momentos supremos en que Yahshua, el Cristo, realizaba su último pasaje por la tierra. Y en la gruta donde se custodiaban los archivos en grandes armarios de encina, empotrados en cavidades abiertas en la roca, se veía frecuentemente al anciano Ageo con Yahshua sentado a su lado, leyendo los antiguos papiros ya traducidos al sirio caldeo, que relataban la vida de Abel en los comienzos de la civilización adámica. Diríase que los relatos traducidos al sirio habían ganado en intensidad en determinados pasajes, pues cuando algunos esenios se hallaban presentes, notaban la voz temblorosa de emoción en el anciano lector y los dulces ojos pardos de Yahshua inundados de llanto. Hay que observar que el Monte Tabor estaba circundado de tantas bellezas naturales y de una placidez tan notable que parecía como hecho aquel paraje para las más tiernas manifestaciones de amor. Añadamos a tal circunstancia el hecho de que en ese santuario se habían reunido seres de gran intensidad en sus afectos emotivos y de una exquisita sensibilidad, por lo cual desde 3 siglos atrás se venía formando una bóveda psíquica o templo astral y etéreo de una sutilidad extrema. Allí la música y la poesía habían vibrado en tonos tan sublimes que ya era proverbial en la orden que los esenios del Monte Tabor eran arpas eólicas que vibraban al más tenue sople de las auras galileas. El libro llamado Cantar de los Cantares. La mayoría de los salmos y de los libros proféticos habían sido escritos y puestos en música. Allí, en momentos en que oleadas formidables de inspiración divina pasaron por las almas iluminadas en éxtasis, en aquellas silenciosas grutas encortinadas de musgos y de flores silvestres. Las tradiciones orales las atribuyen a este o al otro personaje bíblico de notoriedad, porque algunos reyes hebreos como David y Salomón los adoptaron para las liturgias de sus templos de oro y marfil, y en muchos pasajes de las escrituras sagradas se relata de reyes hebreos que enviaban sus mensajeros a los profetas, escondidos en sus grutas, para pedirles palabra de Jehová, como decían ellos, cuando sus almas anhelaban sentir de cerca las vibraciones de lo infinito. Y casi todos los antiguos cantos civilinos y ardientes poemas de amor entre el alma humana y la divinidad habían nacido bajo las grutas del Monte Tabor, de igual manera que en el Monte Hermón se habían especializado en la anulación de la materia para dar mayores vuelos al espíritu. En el Monte Carmelo habían dado la preferencia al ardiente apostolado de la redención humana
iniciado por Elías y Eliseo, y en el gran santuario de los montes de Moab, a la eterna ley de Moisés, cuyas copias se habían multiplicado hasta lo infinito y las habían hecho correr por todos los países habitados por seres humanos, traducidas en cuanta lengua o dialecto se habló en la antigüedad. Allí, entre las arpas vivas del monte Tabor, fue Yahshua a los 11 años de edad a empaparse de armonía y de divina inspiración, que tuvo luego gran parte en la modalidad dulce y mística del divino Nazareno. Y cuando leía los relatos sobre la vida de Abel, traducidos por el anciano clarividente Ageo, con frecuencia se encontraban, entre paréntesis, advertencias como estas. Este Boindra, alma de la gran alianza del Éufrates y del Nilo, realizó 3 vidas en Monte Tabor en los últimos siglos. Y en las iguales indicaciones, entre paréntesis como esa, aparecían mencionados los nombres de una reina hada de los antiguos coptas del Nilo: Adonai, Cicedón, Tubal, Elisa, Solania y muchos otros que en los comienzos de la civilización adámica habían sido colaboradores íntimos de Abel en su grandioso papel mesiánico de aquella hora. Y todos ellos habían pasado por el santuario del monte Tabor como lámparas vivas y ardientes, irradiando en formidables oleadas el amor conquistado y desarrollado en largas vidas de inmolación sublime por el eterno ideal. Con lo dicho basta y sobra para que el lector avesado a estudiar estas materias se dé perfectamente cuenta de la acumulación de corrientes sutiles de intenso amor que debía haber en el santuario del monte Tabor. Cuando iba a terminarse el segundo mes de la estadía de Yahshua en aquel santuario, escuchemos este diálogo entre el niño y su anciano confidente Ageo. ¿Sabéis una cosa, servidor? Si tú no me lo dices, pues que falta solo un mes para terminar mi visita aquí y yo no quiero irme. ¿De veras? Y tan de veras. ¿Y por qué tengo que irme cuando estoy tan contento aquí? ¿No os parece a vos que debo quedarme? No, hijo mío, aunque también yo lo deseo quizá más que tú. No es la hora todavía de que entres de lleno en el mundo real o espiritual, cuya intensidad perjudicaría a tu desarrollo físico. Cuando hayas cumplido tus 15 años, entonces será la hora de hablar de esto. ¿Comprendes, Yahshua? Qué lástima no tenerlos ya. Y me quedaría con tanto gusto, exclamaba entonces el niño, inclinando su cabecita pensativa. Mucho has aprendido y sentido en Monte Carmelo, y mucho has aprendido y sentido aquí. Créeme que tanto allá como acá hemos extremado la dosis demasiado grande con relación a tu edad. Te faltan solo 4 años, y estos pasan pronto. ¿Quieres que te prometa hacerte una visita en cada año de los que te faltan? Yahshua, al oír esto, se lanzó sobre el anciano y rodeándole el cuello con sus brazos, le dio un largo beso en la frente. ¡Qué bien me comprendéis, servidor, mis deseos y mis sentimientos!, exclamó entusiasmado el niño. Eso mismo iba yo a pediros, porque encontraba muy largo 4 años que tardaré en volver. Bien, Yahshua, bien. Eso quiere decir que nuestras almas han llegado a entenderse sin palabras. Deja todo a mi cuidado, que cuando venga tu padre a buscarte, yo conseguiré de él que te deje venir por más largo tiempo cuando sea el momento. ¿Y mi madre?
interrogó el niño. Creed, servidor, que es más difícil el permiso de ella que de él. Para mi padre, yo no soy casi nada por el momento, pues que sus hijos mayores, mis hermanastros, le responden con creces a sus anhelos e iniciativas. Pero mi madre, oh, ella, su pequeño Yashua como una sombrita a su lado, es quien suaviza todas las asperezas. Porque, aunque ella no os lo diga, mi madre sufre en silencio por lo adusto y severo del carácter de mi padre, que jamás hace demostraciones de afecto en el hogar. Y mis otros hermanos son como vaciados en el molde de él. Solo Josuelín es algo diferente, para con mi madre y conmigo cuando estamos ausentes de Nazaret. Pero, en cuanto entremos en aquella casita, todo es austera severidad. Mis hermanastras Elizabeth y Andrea son iguales a mi padre y ya están casadas desde el año pasado. Queda aún la más pequeña, Ana, que a escondidas de mi padre es risueña y afectuosa y hace mimos a mi madre y a mí. ¿Os gustan, servidor, estas confidencias familiares que os estoy haciendo? Oh, mucho, mucho, mi pequeño Yashua, mucho, porque así me facilita el camino para entrar en tu hogar con el acierto que debo tener. ¿Y por qué temes que tu madre sea difícil de convencer de que te permita venir? Porque ella teme por mí muchas cosas que yo no alcanzo a comprender y está inquieta, así que me pierde de vista. Ana, la menor de mis hermanas, parece acompañar a mi madre en esos temores, pues me vigila siempre. En casi todas las epístolas que recibimos de mi padre se ven las recomendaciones añadidas por Ana al final. Cuida mucho a Yashua, que yo lo sueño casi todas las noches y temo mucho por él. Madre, traerle por pronto y que no se aleje más de nuestro lado. ¿Qué edad tiene tu hermana Ana? Tiene 3 años más que yo. 14 años. Dentro de 2 o 3 tomará esposo. Y así, cuando yo deba ir a buscarte, ya no estará ella en tu hogar y será una oposición menos que yo tendré. Creo que no estás en lo cierto, servidor, observó pensativo el niño. ¿Por qué, Yashua? ¿Se puede saber? Ana dice que no tomará nunca esposo, porque ningún hombre le agrada. El uno que es feo, el otro que tiene la voz de trueno, el de más allá que camina zancadas como un avestruz, o que corre demasiado como un gamo perseguido. Oh, mi niño picaruelo, decía el anciano riendo. Es que Ana no ha encontrado aún el compañero que le está destinado, eso es todo. Ana tiene sueños y cree que sus sueños son realidad. Ella ve en sueños un doncel muy hermoso que siempre le dice: yo soy el que tú vienes siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Y a veces dice que le ve esconderse detrás de mí. ¿Sabéis vos, servidor, lo que significa esto? Cada alma, niño mío, es como un gran libro donde el dedo del tiempo ha escrito muchas historias, o como un gran espejo que refleja muchas imágenes. ¿Sabes? ¿Acaso los sueños de Ana, tu hermana, son pasajes de una historia de esas que quizá responderá a una de las imágenes del espejo de la luz eterna? Cuando sea la hora lo sabremos todo. Mientras tanto te digo que tu madre y Ana son las 2 almas que más te comprenden en tu hogar. Leyendo un día en los viejos papiros de los antiguos caudas de la época de Abel, el servidor leía un pasaje referente a una hermosa mujer del país de Arabia, que, enamorada ardientemente de Abel, el joven apóstol de la prehistoria en los países del Asia Central, llamado de los 5 mares, estuvo a punto de entorpecer el camino del misionero. Aquella mujer, según los relatos, había tenido muchos sueños y en ellos veía la imagen que después se encontró real en la persona de Abel, hijo de Adán y Evana, y ella decía que soñaba
con un príncipe que parecía formado con luz de las estrellas. Servidor, interrumpió de pronto Yashua, a esa mujer le sucedía como a mi hermana Ana. ¿Cómo decís que se llamaba? Surima de Arab, lo expresa aquí. Y como el servidor viera al niño pensativo, mirando al sitio del papiro donde leían, le preguntó, ¿en qué piensas, Yashua? Vosotros me enseñáis que toda criatura nace, renace y vuelve a nacer muchas veces. ¿No es así? Justamente, vos, yo, todos, tuvimos muchos cuerpos, muchas vidas y por tanto muchos nombres, pues cada cuerpo y cada vida tuvo el suyo, ¿no es así? Así es, Yashua, así es. ¿Qué quieres decir con eso? Que se me ocurre pensar que Ana, mi hermana, sería esa Surima de Arab. Puede ser, dijo el servidor, asombrado del sutil razonamiento del niño. A ver si se te ocurre pensar quién sería ese príncipe luminoso que ella soñaba y al igual parecía estar ligada. El niño volvió a sumirse en meditativo silencio. Aunque ahora no soy príncipe ni de cerca de serlo, según creo. Puede ser que ese Abel fuera en el pasado yo mismo. ¿No puede ser así? Qué hermoso despertar el tuyo, niño mío, exclamó el servidor abrazando al pequeño. 2 meses he pasado esperando este momento en que te encontraras a ti mismo en la personalidad de Abel, hijo de Adamu y Evana. ¡Qué maravillas guardáis vosotros los esenios en vuestras grutas, llenas de misterio!, exclamó el niño siempre pensativo. En el Monte Carmelo me hicieron encontrar en ese Antulio maravilloso que viajaba por las estrellas y relataba incomparables bellezas de esos astros lejanos. Y vosotros en el Tabor me hacéis encontrarme en ese príncipe Abel, cuya vida relatan vuestros papiros con muchos mayores detalles de lo que dice Moisés en su primer libro. Pero creedme, servidor, que esto me pasa dentro de vuestras grutas, y hasta me parece que no soy un niño sino un hombre. Cuando me hallo fuera, en la cabaña de las mujeres o en la pradera, me olvido de todo esto y me veo otra vez un chicuelo goloso y travieso que piensa en comer castañas y miel, y correr detrás de los corderos y espiar donde anidan las alondras y los mirlos. Eso significa que tu espíritu necesita fortificarse más y más, hasta llegar a dominar completamente los distintos ambientes espirituales en que se encuentra. Esto es, fortificarse en unificación con su ego o con tu ego y yo superior en tal forma que tú seas capaz de cambiar o modificar los ambientes y no que ellos te cambien a ti. Me parece que tardaré en poder hacerlo, servidor. ¿No os parece así? No, hijo mío, estoy seguro de que antes de llegar a tus 20 años ya lo habrás conseguido plenamente. Ahora vete con tu madre que seguramente ya estará inquieta por tu tardanza. El niño besó al anciano en la mejilla y salió camino de la cabaña, refugio de las mujeres. Encontró a su madre que ya venía en su busca. Yashua, cada día te retardas más en el santuario y olvidas que tu madre ha quedado sola, le reprobó Miriam. Sola no, madre, porque están las otras mujeres y está Verónica, que tiene gran amor hacia ti, le contestó el niño dulcemente. Ninguna de ellas es el hijo cuya presencia reclama mi corazón. Bien, bien, madre, ya no te dejaré más sola, puesto que pronto nos marchamos de aquí. Eso será cuando venga tu padre a buscarnos. ¿Quieres volver, Yashua, a Nazaret? El niño la miró sin responder.
Di la verdad, que no me disgustaré contigo cualquiera que sea tu respuesta. Madre, quiero decirte la verdad. Los ancianos de los santuarios parece que me ataran con cadenas. Lloré al salir del Monte Hermón, y eso que solo tenía 8 años. Me dolió dejar el Monte Carmelo, y hoy me duele mucho más dejar el Tabor. Pero el anciano servidor me ha prometido visitarme cada año en Nazaret, y con esta esperanza ha suavizado él la separación. ¿Quieres que yo me vaya y te deje aquí?, preguntó Miriam, queriendo medir los sentimientos del niño. No, eso no, madre, porque sé la pena con que partirías y esa pena me amargaría mucho el corazón. Y al decir así, el niño se levantó en la punta de los pies y besó tiernamente a su madre. Pocos días después, y en una serena noche de plenilunio, en la postrera meditación de los esenios, que era siempre a la segunda hora de la noche, que nosotros diríamos las 10, los clarividentes tuvieron esta magnífica visión. Del cuerpecito de Yasua dormido en la cabaña en que se refugiaba su madre, se difundía una claridad rosada en la cual se confundían la cabaña y el santuario, como si estuvieran ambos en un mismo plano resplandeciente de cristal amatista. El clarividente observador no podía precisar si la visión se acercaba hacia ellos o los atraía hacia sí, siendo lo cierto que el magnífico espectáculo se hallaba al alcance, diríamos, de sus manos. Bien comprendido era que era impalpable y solo para ser percibido por mentes llenas de lucidez y de serenidad, y la visión se hizo comprender así. Amigos del pasado, del presente y del porvenir, la cadena no interrumpida de inmolaciones cruentas de vuestro Mesías instructor toca su fin. Vosotros lo sabéis como yo. Mis sacrificios terminarán muy en breve, pero los vuestros continuarán durante 20 siglos más que faltan para el final de este ciclo de evolución. Y así como este holocausto mío será el más espantoso y terrible, porque es la apoteosis del amor redentor, igualmente serán para vosotros 20 siglos de inmensos martirios sin honra y sin gloria. Antes bien, sobrecargados de oprobios y de infamia, hasta el punto de que la humanidad dudará si sois justos o sois réprobos. También para vosotros será la apoteosis o las tinieblas pasados, estos 20 siglos que os dará la eterna ley para forjar vuestra grandeza o vuestra ruina, según que caminéis siguiendo mis huellas o torzáis vuestro rumbo en pos de ideales que no son los míos. En esta etapa final de Yahshua Cristo quedarán refundidas como en una sola claridad todas las actuaciones anteriores que solo aparecerán ante la ciega humanidad como pasajes brevísimos de meteoros iluminando las tinieblas de las pasadas edades. El heroico apostolado de Juno y de Numú en Lemuria, la mansedumbre invencible de Anfión y la sabiduría de Antulio en Atlántida, el amor tiernísimo de Abel y la siembra de paz y de justicia de Krishna, la fuerza formidable de Moisés, taumaturgo y legislador, el renunciamiento supremo de Buda, todo se sumerge en la luz divina para formar la apoteosis de Yahshua, Cristo, que dirá ante Dios y los hombres: hice cuanto fue posible hacer, todo fue consumado.
Niño aún, solo podéis cooperar al despertar de mi yo superior, fortaleciendo mi espíritu y cultivando mi mente a fin de avivar en ella las llamas vivas del conocimiento que brilló tan radiante en horas lejanas. Mas, cuando yo me haya despertado y me haya reconocido a mí mismo, permaneced tranquilos y serenos en vuestras cavernas, sin alarmaros cuando veáis aparecer los primeros relámpagos de la tempestad, que ya os anuncio que llegará tan formidable y terrible que guardarán de ella memoria los 20 siglos que os faltan a vosotros de vidas terrestres en este ciclo de evolución planetaria. Seréis dignos de lástima si en plena borrasca llegáis a dudar de la misión divina de Yahshua el Cristo. Mas es inevitable que en su corazón de hombre sea clavado también el dardo de esa duda, como lo sentiréis clavarse vosotros en vuestra carne en etapas finales. La ley exige a los redentores que ningún dolor les sea extraño de aquellos a que está sujeta la humanidad que redimen y que salvan. Mis esenios de las cavernas, mis discípulos, mis aliados y mis apóstoles, mis mártires del futuro, yo os doy en esta hora la suprema bendición de mi amor, para que ella os sirva de estrella polar en los oscuros siglos que habéis de vivir todavía en esta tierra, entre fangales de vicio, de sangre y de llanto. Y aunque muchas claudicaciones marcarán lunares de sombras en vuestras existencias futuras, cuidad de que sea sin manchas la final, porque ella marcará vuestra gloria y felicidad o vuestra desdicha por otro ciclo de evolución. Paz y amor sobre todos vosotros, que sois míos hasta la eternidad. La visión se fue diluyendo suavemente en el éter, como había comenzado, dejando a los esenios clarividentes sumergidos en la placidez estática de los grandes momentos. Para el alma que ha llegado a comprender y sentir la grandeza de la divinidad en sí misma. La luna llena resplandecía como una lámpara de plata en el espacio azul, cuando los esenios salieron a la plazoleta del santuario, donde a compás de sus salterios y cítaras cantaron a coro las vibrantes salmodias de la gratitud al Señor que les había designado para las grandes epopeyas de su amor redentor. ¿Y si tu alma también forma parte del linaje que nació con Abel? Quizá solo necesitas recordarlo. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo en el santuario del Monte Tabor. El santuario del Monte Tabor no es solo un punto geográfico, es un portal simbólico, resonante con los lugares sagrados de todas las culturas
donde se activaba la memoria del linaje solar. Los templos elevados del Inca en la cima del Machu Picchu. Los altares secretos del Monte Merú en la tradición hindú. Las terrazas de iniciación de los toltecas en Toyán. Las cámaras ocultas del Monte Sinaí. Las escuelas coptas en los desiertos egipcios. Los papiros revelados por los esenios reflejan el mismo contenido que los textos ocultos de Alejandría, los códices védicos, los registros estelares mayas y los rollos de los sabios del desierto. El linaje de Abel, Ageo y los coptas es el hilo sutil de los instructores del Verbo que ha viajado a través de todas las edades sin ser reconocido por la historia oficial, pero registrado en el éter de las almas despiertas. Puente con la historia sagrada del capítulo en el santuario del Monte Tabor. Este capítulo revela algo mayor, que la historia del Cristo no empieza en Belén, sino en Abel, el primero que vibró con el verbo del amor. El verdadero mensaje de Yahshua no es un hecho aislado, sino el resplandor de un plan eterno que se ha manifestado en distintas épocas, nombres y rostros. El santuario del Monte Tabor representa el umbral entre el recuerdo y el despertar, entre la memoria cósmica y la encarnación silenciosa del amor en la tierra. Porque el verbo no siempre viene a ser visto, viene a ser vibrado en el corazón de los que aún recuerdan. Nos escuchamos en el próximo capítulo, Primer viaje a Jerusalén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Biblioteca Upasika. Que estas palabras resuenen en tu interior y te inspiren en tu propio camino de búsqueda y despertar. Y como decía la gran Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba. Y antes de despedirnos, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita y que nos des un me gusta. Y que si quieres ir aún más allá, te hagas miembro exclusivo de este canal, en donde mes a mes creamos contenido especial para acompañarte en este camino tan íntimo que no se puede definir con palabras. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, que la luz del pensamiento ilumine tu sendero.